Me gustaría que me comentaras, digamos, qué implicó C, digamos, en el mundo de los lenguajes de programación. Es decir, creo que mucha gente lo conoce, no sé si erróneamente, porque ya hemos dicho que no era el, digamos, el padre, digamos. Incluso tiene un abuelo, que no lo sabíamos. Digamos que se le conoce mucho como el padre de los lenguajes de programación, ¿no? El cómo empezó los lenguajes de programación. ¿Qué hizo C por los lenguajes de programación futuros? Hombre, teniendo en cuenta de que hasta esa fecha todos los lenguajes de programación, bueno, salvo Fortran y quizás COBOL, pero vamos, quitando un poco aparte esos dos, todos los lenguajes de programación habían surgido para o enseñar o ser, o sea, cubrir un hueco muy específico, pero de una forma, eh, o sea, para el campo de investigación o cosas así. Por ejemplo, Lisp surgió también en los 50, finales de los 50, principios de los 60. Y claro, son lenguajes que están pensados con un, o sea, con unas capacidades específicas para alejar a la gente de la programación, o sea, de la programación, no, alejar a la gente de la parte interna del hardware, pero aún así intentar lo máximo posible que no sea, o sea, que no pierda rendimiento. Porque la mayoría de programadores cuando surgió Fortran preferían utilizar directamente código máquina o incluso algunos ensambladores en lugar de utilizar lenguaje de programación, porque decían directamente que el lenguaje de programación le quitaban ciclos de máquina y eso era muy preciado en aquellos tiempos. Es decir, que Claro. una máquina utilizase 20 ciclos de más era un coste bastante alto en utilización de la máquina. Entonces Fortran fue el primero que desafió el tema del rendimiento. Fue el primer lenguaje que tardó 2 años en desarrollarse porque querían que todo lo que se escribiese fuese lo más cercano y lo mejor al lenguaje, a los lenguajes ensambladores que había en ese momento. Pero claro, estaba orientado a los cálculos matemáticos. Entonces, para su nicho estaba perfecto. Pero para otros nichos donde no se necesitaba ese tipo de computación específica, pues salía un poco de, vamos, de sus casos de uso. En este caso, los laboratorios Bell son una de las empresas donde empezó a utilizarse la informática. Pero vamos, como decía, el problema de las telecomunicaciones o las empresas de telecomunicaciones es que salvo las que son enormes o enormes que las hay en cada uno de los países, el resto de las empresas de telecomunicaciones de los países suelen ser muy pequeñitas, tienen muy pocos recursos y terminan comprando incluso de segunda mano ordenadores que ya nadie quiere y los ponen en su infraestructura e intentan sacarle partido. Entonces lo que sí tenían los laboratorios Bell es que habían contratado a gente muy capaz, en este caso, por ejemplo, Ken Thompson, que fue el padre del lenguaje B, Dennis Ritchie, que en ese caso fue quien ayudó a Ken Thompson y crearon junto con Brian Kernighan el lenguaje C. Y claro, con estas personas que le daban tantas vueltas a las cosas y tenían que lucir su ingenio para aprovechar cada ciclo de máquina, pues llegaron a un punto en el que querían un lenguaje que fuese agradable de escribir para ellos y que al mismo tiempo tuviese las capacidades para no tener que utilizar ensamblador. Que siempre como dibujaban al lenguaje C entre un lenguaje de nivel medio entre ensamblador y los lenguajes de alto nivel. Y claro, los lenguajes de alto nivel en aquellos años eran todos los demás. O sea, de cualquier lenguaje que estuviese en los años 70, 60 y anterior era considerado de alto nivel o lenguaje ensamblador, no había término medio. Entonces el lenguaje C surgió ahí como un lenguaje que era amigable para los que tenían máquinas que eran poco potentes, que era bastante fácil de aprender, que le daba la potencia suficiente para programar lo que necesitaban con muy pocas líneas de código y tenía unas características que poco a poco pues iban cubriendo, porque todos los del laboratorio Bell, los laboratorios Bell iban proporcionando nuevas características, lo iban nutriendo y lo iban evolucionando. Vamos, de hecho fueron cambiando el nombre del lenguaje,
que en sí el lenguaje inicial en el que se basaron se llamaba BCPL. Después, como ese lenguaje era demasiado grande y hubo que recortarlo, pusieron en la máquina pequeñita un lenguaje que lo llamaron B, porque como no cabía entero, pues lo recortaron. Es que somos unos cachondos los programadores, ¿eh? Entre lo del bug, entre lo de los teclados, es que somos unos cachondos. Dice, lo de B, vamos a... BCLT, no sé qué, B. Llámalo B. El siguiente, llámale C. Y ya está. No nos complicamos. Sí, pero es gracioso porque si hubiesen hecho uno posterior, lo hubiesen llamado P. Ostras, ya ves. O sea, iban siguiendo las letras del BCPL. Ah, claro, porque estaba el B, luego fue el C, y sí, claro, el siguiente había sido P y luego L. O sea, era como una saga. O sea, C es es como el Age of Empire, ¿no? Que ahí se quedó, ¿no? Básicamente, en el 2. Básicamente. Para hacernos una idea. Se quedó en el 2 y dijeron, mira, este es el bueno, ya está, no saques más. Y si sacas el 3 y el 4, da igual, nadie lo va a jugar. Pero nos vamos a quedar con el 2. Básicamente. Bueno, lo que cambió en esos años es que ya otros lenguajes como Fortran, como Basic y COBOL se estaban estandarizando. Estaban saliendo los estándares ISO, ANSI y otros, vamos, según qué lenguaje, pues elegía uno u otro. Y entonces C, pues decidieron hacerle el estándar. Y claro, cuando le haces el estándar, pues entonces dice, oye, pues ya mantenemos el nombre y que sea C.